Ya le dijiste al de atrás, hace tiempo que no te veía, qué bueno, qué alegría, qué bendición. ¡Wow! Porque aquí el más viral es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ya estoy viendo la merch nueva. Aleluya, con ese 77, qué lindo. Bueno, a ver, modela para que en las cámaras te enfoquen. El más viral está aquí, que es Jesucristo. Amén, qué lindo. Bueno, hoy vamos a tener una dinámica especial. Vamos a tener un tiempo de testimonio. Te puedes sentar. Y vamos a tener unos invitados que van a estar con nosotros, pero ahí donde te encuentras, pon tu mano, te invito a poner tu mano en tu corazón y tú le vas a decir al Señor estas palabras. Te voy a guiar en una oración. Espíritu Santo, tú eres el pastor de mi alma, tú eres el que habla a mi vida. Gracias, Señor, porque tu palabra hoy para mí será certera, será específica, cubrirá la necesidad, me edificará, me empoderará para que yo siga hacia adelante. Hoy te invito a mi casa, la casa de mi corazón y mi casa física. Tú eres el Señor de mi casa, de mi hogar, de mi linaje. Gracias, Señor, que la palabra que compartamos sea de grande edificación para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Qué bueno. Aleluya. Entonces, en Mateo 9, 20 y 21, vamos a tener una escritura que vamos a leer. Amén. Mateo 9, 20 y 21. Tienes tu Biblia ahí, la puedes buscar. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esto, una mujer que hacía 12 años, ¿cuántos años? 12 años, que padecía de hemorragias, se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto. Porque decía dentro de sí, la vas a repetir después de mí, si tocare solamente su manto, seré salva. Wow, ¿cuántos quieren hoy tocar ese precioso manto del Señor? Tú lo has tocado quizás muchas veces, pero hoy lo vas a tocar con una necesidad particular. Levanta tu mano ahí y dile: Espíritu Santo, hoy te toco a través de la fe. Bueno, le voy a pedir a nuestros primeros invitados, que son líderes en la red de jóvenes, que ellos pastorean, lideran en la red de jóvenes, que son Omarcito y Sabi, que pasen a estar con nosotros. Amén. Y en lo que ellos se nos acomodan, bienvenidos, bienvenidos. Amén. Omarcito, el viernes compartiste una palabra excelente en la red de jóvenes y también nos desafiaste a muchas cosas. Te pregunto, tú usaste una palabra, tenemos una urgencia. ¿Qué tú me puedes decir de eso? Bueno, bendiciones a todos. Honestamente, me tocó esta palabra mucho mientras la estudiaba y me preparaba para compartirla a los jóvenes, porque yo vi un detalle súper importante en esta mujer, y era que ella tuvo una urgencia, literalmente una urgencia que no la limitó a acercarse a Dios. Y yo pensaba en mí, realmente pensaba en cuántas veces tal vez he pensado en dar un paso, en tomar decisiones, en acercarme a Dios, pero diferentes cosas de la vida nos detienen. Entonces, yo pensaba, esta mujer llevaba 12 años esperando o luchando, ¿verdad?, con esta enfermedad, y era una enfermedad vergonzosa, porque ella no era aceptada hacia el pueblo. O sea, la gente no quería acercarse a ella, no quería tocarla.
representaba algo inmundo, como dice la pastora. Y yo creo que en muchas ocasiones nos hemos sentido así. Yo me he sentido así. Y el Señor me hablaba y me decía, es que no importa cómo tú te sientas, después que tú tengas un corazón de buscarme con urgencia siempre, yo te voy a responder, yo voy a hacer el milagro, yo voy a hacer lo que tú estás esperando. Pero a veces eso cuesta, eso es fácil decirlo, ¿verdad que sí? Eso es fácil uno mencionarlo, pero cuando llega ese momento donde a uno le toca dar ese paso, en muchas ocasiones cuesta demasiado. Y bueno, honestamente, yo les compartí a los jóvenes porque en ocasiones uno está ahí sentado, porque yo he estado en muchas ocasiones ahí sentado también, y la mente comienza a tirarte un montón de batallas. Y tú pegas a tener un montón de pensamientos que te dicen, no es tu día, no es tu momento, vas a volver a pasar una vez más. Yo no sé a cuántos les ha pasado eso, yo espero que yo no sea el único, pero llegó un momento en mi vida que a mí me chocó mucho eso, porque yo decía, mano, ya yo he pasado a los llamados tantas veces que qué va a pensar la gente. Este tipo siempre tiene algo que entregar. Entonces, era una batalla que yo tenía en mi corazón porque yo no me quería quedar sin esa bendición. Yo no me quería quedar sin lo que yo sabía que Dios me estaba diciendo que tenía que entregarle. Porque, pues, a veces es así, a veces cuesta. Como decía ahorita, a esta mujer le tocó 12 años. No fue fácil la entrega, pero en momentos dados hay que rendir ese orgullo, hay que rendir todas esas cosas a los pies de Dios y hacer como ella, que no la detuvo nada. La fe hace milagros, donde la fe mueve la mano de Dios. Y que hoy sea, ¿verdad?, un tiempo donde dispongamos nuestro corazón, donde nada nos limite a lo que Dios quiera hacer. Hoy vamos a estar ungiendo familias, hoy vamos a estar orando por sanidades, que hoy sea ese día donde nosotros tengamos esa fe, como en ese video, que no importa lo que nos cueste, vamos a correr hacia ese milagro, vamos a buscarlo, cueste lo que nos cueste. Amén. Que nada nos detenga, porque yo sé que Dios tiene algo especial hoy, pero también depende mucho de con qué corazón nos acercamos. Así que hoy sea ese día donde tú digas, voy a derrumbar todas esas cosas que me han querido mantener como distante de mi milagro, como sin comprometerme, como sin dar ese paso. Me voy a lanzar, solamente necesito tocar ese borde y voy a ver el milagro. Amén. Amén. Gracias, Omar. Bueno, Sabi, te pregunto, ¿tú crees que solamente una vez en la vida uno toca ese borde de ese manto de Jesús? ¿O se puede tocar más de una vez? ¿Tú lo has tocado alguna vez? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, más de una vez. O sea, la realidad es que yo lo veo como momentos de oportunidades que uno tiene, porque es fácil cuando uno está bien poder caminar al lado de Jesús. Es difícil encontrar a Jesús en medio de la multitud cuando estamos lejos, cuando nos sentimos con muchas luchas, así sean personales, sean familiares, económicas, y que mucho nos separa del pensamiento de Jesús. Porque si vemos muy bien ese video, a mí lo más que me impresiona son 3 momentos que suceden. Obviamente el momento de ella, de tomar la decisión, porque en algún momento nos toca tomar esa decisión, de decir, yo necesito estar con el maestro. O sea, yo necesito tocar ese borde. No solamente para un milagro, a veces uno lo necesita hasta para la sanidad mental. Porque es que hoy día la mente del humano está bien frágil. Y es por todo lo que nos está sucediendo. Una tras otra, no hay descanso. No hay descanso, no hay paz mental, mucho menos cuando ahora todo se basa en un celular. O sea, tus cuentas bancarias, tus textos, tus relaciones, tu trabajo, todo es como un celular y uno está todo el tiempo conectado y uno no tiene esa paz mental y a veces uno necesita determinar, necesito tocar el borde del manto
porque si no, no voy a tener esa sanidad que tanto requiere, ¿verdad? Que tú necesitas para poder seguir hacia adelante, porque el punto de todo esto es, lo segundo que veo de ese video es que él la llama hija, y ella decía como que no, yo no soy hija de nadie. Y es que el pecado siempre nos quiere separar de nuestro Creador, nos quiere separar de quienes somos realmente delante de Dios. Yo he estado muchas veces en esa posición donde sacuden lo que tú llamas cimiento, lo que tú llamas fundamento, lo que tú llamas este es el piso que yo toco. Y así como dice 2 de Corintios 5, que dice, porque es por fe que andamos y no por vista. Y esto es algo que yo me lo he aplicado toda mi vida, porque por alguna razón, siempre que lo intento en mis propias manos, no sucede nada. Y yo se lo digo desde un punto de vista de alguien que tiene una mente artística, que es visionario, que todo lo tengo que ver para poder crear. Como artista gráfico tengo que verlo para crear. Pero me ha tocado momentos donde yo tengo que dejar de ver, tengo que dejar de tratar de tomar el control y empezar a tomar pasos de fe. Y la parte más importante de ese video, que es bien sutil, porque ese hombre de verdad representa, ¿verdad?, lo ideal de Jesús, porque él lo actúa súper bien. Y es cuando está ese fariseo ahí que está y le dice, ella lleva mucho tiempo con ese flujo de sangre, hay que examinarla. Y ese tipo de personas siempre llegan a tu vida a traer techos, a traer argumentos otra vez para que dudes. Y a mí me ha pasado. Personas que vienen y me ponen pensamientos, techos, en relación en el trabajo. Me pasaba mucho con los jefes. Me ponían un techo siempre, todo el tiempo. Me querían manipular, todo para el beneficio de ellos. Y a veces yo decía, ellos no lo entienden, es que yo no soy, yo estoy prestado en este trabajo porque mi trabajo no es aquí. Yo sé que Dios me está llevando por un proceso en mi vida donde yo tengo que desarrollarme en todas las áreas, porque por alguna razón, ¿verdad?, Dios me hace pasar por un camino, pero a veces necesitamos estar en la multitud para saber cuán real está la situación. A veces necesitamos caminar en la multitud, aunque Jesús está delante, aunque quizás no lo puedas alcanzar, aunque quizás tú digas, Él está muy lejos, out of reach, pero realmente está ahí. Y uno le toca tomar esa decisión. A mí me tocó tomar muchas veces esa decisión de decir, callo las voces que tanto me quieren traer ese proceso científico. No, es que hay que poner a prueba, es que no sabemos si ese flujo de sangre puede volver ahorita. Y a veces Dios hace el milagro, a veces Dios te llama, a veces Dios te da una palabra de parte del pastor, de parte de Dios, y tú dices en ese momento, por la euforia, por el movimiento, por las emociones, todo está a fuego, estamos en la iglesia, sentimos, no, Dios me está hablando, salimos por esa puerta y te vas a encontrar con gente que te va a decir, ¿estás seguro? Vete a un doctor y chequéate. Porque no podemos estar así caminando en duda. No podemos seguir diciendo que no, eso es un milagro, ten cuidado. Y vuelve otra vez el pensamiento de duda. Pero en el video tú ves que cuando ella está como cayendo otra vez en ese pensamiento de, puede ser que estoy en uno de esos momentos de que dejé de sangrar. Pero en ese momento él hace no. Jesús dice no. El milagro ya está. Y esa es la mejor parte de ese video, porque él mandó a callar esa persona que viene a traer duda a la mente. Y duda es literalmente lo contrario a la fe que necesitamos. Tremendo. Hoy tengo dos creativos aquí. Los dos son creativos en sus áreas. Y yo creo los dos trabajan con jóvenes, con parejas jóvenes también. Y para uno ser un líder en las cosas de Dios, ser una persona que te quieres destacar por ayudar a otro, tú tienes que ser una persona creativa, que tú puedas ver más allá de lo que estás viendo en ese momento en esa persona. De hecho, aquí hay muchos creativos, Dios nos ha traído muchos creativos, así que desen un aplauso fuerte ahí todos.
Qué bueno. Diga, soy visionario. Y como dice Sabi, a veces pueden ser personas que no lo hacen malintencionadamente en tu trabajo, te ponen techo, porque no están viendo exactamente lo que tú estás viendo. Y acuérdate que el Señor se ha encargado de darte una visualización diferente. ¿Cuántos dicen amén? Como decía Xavier. Bueno, hoy tenemos un testimonio para visualizar esto. Voy a pedirle a nuestra invitada, es una de las participantes, staff de Zona Kids, Nilsa. Ella también laboró como profesora en NGBA en sus inicios. Hoy es mamá de una estudiante de NGBA. Un aplauso al Señor por la vida de Nilsa. Y quisiéramos compartir con Nilsa un testimonio que es reciente, ¿ok? Entonces, lo primero que quiero preguntarte, Nilsa, ¿cómo estás? Bien. ¿De dónde es que tú vienes acá todos los domingos y a la célula? De Utuado. De Utuado, pero... De Utuado lejito. Qué bendición. Y esa experiencia anoche ungiendo la casa. ¿Tuviste a Jesús en casa? Una bendición, definitivamente. Esta semana ha sido de bendición en bendición y de milagro en milagro. Wow, qué lindo, Nilsa, qué bendición. Dicho sea de paso, Jesús en casa es una dinámica que estamos haciendo, ungiendo los hogares. Habla con tu líder, se lleva una palabra y esto ha sido temporada de milagro. Hay más testimonios que vamos a estar trayendo. Nilsa, ¿qué fue lo que tú te sentías y qué te diagnosticaron? Sí, hace 8 años atrás a mí me diagnosticaron con precáncer, en lo que viene siendo pues mi sistema reproductor. Y en aquel momento, ¿verdad? Se oró por eso y Dios me entregó el milagro de que yo pude tener a mi hija, porque a mí me habían dicho que no iba a poder tener hijos. Entonces, pues yo me abracé a esa promesa, me abracé a ese milagro, pero hace 1 año atrás, en noviembre, mi tía murió de cáncer. Entonces yo empecé a tener un miedo, que ahora reconozco que es un espíritu de temor lo que entró en mí, y yo empecé a dudar. Por eso en agosto, pues fui otra vez a hacerme el chequeo de lo mismo, y cuando me hacen el chequeo, la doctora me dice, fue mucho tiempo, esperaste demasiado tiempo, y el panorama no es favorable. Pues eso fue en agosto 22 y yo no le comenté nada a mi líder hasta este jueves, no, el anterior. Entonces ella se comunicó con usted, yo vine acá, ¿verdad? Y oraron por mí. Muy bien. ¿Cómo fue ese intercambio, que el pastor ha estado en la serie del intercambio, el domingo pasado? ¿Cómo fue esa experiencia? Pues cuando usted y Mayra estuvieron orando por mí, pues a usted Dios les reveló, ¿verdad? Que había ahí un espíritu, ¿verdad? Nada de esto de culpa que yo estaba sintiendo y es lo que yo había venido sintiendo a la vez que, como decía Xavi, a veces la doctora sin querer, ¿verdad? En su papel, ¿verdad? De doctora, pues al decirme fue mucho tiempo, esperaste 8 años, pues yo empecé a recalcarme eso a mí misma. Yo empecé, fueron 8 años, no me cuidé, y si no puedo terminar de criar a mi hija, y empecé a tener mucho miedo de lo que iba a pasar. Hasta ese momento, pues yo había estado orando, pero mi oración había sido una oración limitada. Yo decía, Señor, yo me conformo con que lo que tenga se pueda trabajar, lo que tenga se pueda solucionar. O sea, yo no reclamaba una sanidad completa. En el momento en que usted me pone las manos y ora por mí, yo sentí como una paz, como una tranquilidad. Ese sentimiento de que yo tengo derecho a reclamar esa sanidad completa porque yo estaba creyendo en Él en todo ese tiempo y yo soy una hija. Yo tengo ese derecho a yo ser sana. Entonces empecé a orar, ya entonces reclamando a través de la sangre de Cristo la sanidad completa. Muy bien, qué lindo eso. Fíjate que identificamos 3 cosas que tú nos estás diciendo. Qué importante, si puedes como mover un poquito la sillita que puedas mirar también hacia nuestra gente allá y las cámaras. Nilsa, tú nos mencionas, número 1, que entró un temor.
que no lo identificaste al principio. No, obviamente lo identifico ya ahora. Ahora. O sea, ahora en este momento ya yo puedo decir que fue un temor, ¿verdad? Un espíritu lo que entró en mí porque yo no podía dejar de pensar en eso. Muy bien. Lo segundo que entró fue una culpa de que no te habías atendido, como si el poder de Dios necesitara de que fuera antes o después. El poder de Dios es el poder de Dios y eso lo entendiste el domingo y por eso te fuiste con esa paz. Y lo tercero que nos dices es que el temor entró porque había una raíz de enfermedad que ya venía de familia, y cuando a veces nos dicen es que eso está en tu familia, es que eso está en la genética, es que si le dio a tal y a tal y a tal, a ti te va a dar. Y son palabras que nos ponen techos, como decía Sabi, nos ponen límites. Y te tocó romper con eso. Esta mujer, Sabi, ¿cómo rompió el techo? ¿Cómo lo rompió? Fácil, rápido, para que la gente que está escuchándonos entienda. ¿Qué fue lo primero que ella hizo? Ella creyó su milagro en la mente. Lo creyó en la mente. Segundo. Cayó la mente. Lo segundo, ella se lanzó, se movió. Porque por estar inmunda por tantos años, ella no podía acercarse a donde hubieran personas y ella no podía vivir en su propia casa con su familia. Ella no podía tocar los utensilios, no podría servirles la comida, no podía tener esa vida de familia. Por eso ella dijo, no soy hija de nadie. Tuvo que romper con eso. Y lo tercero, que es no menos importante y tiene que ver con esto, hágase así. ¿Qué fue, Omarcito, eso tercero? ¿Cómo ella hablaba? En fe. ¿Cómo ella decía? Yes. Si tan solo tocar al borde. Vamos a decirlo, si tan solo tocare. Amén. Dile al que está a tu lado, solo hay que tocar ese manto. A través de la fe. Nilsa, y entonces termínanos. ¿Qué sucedió esta semana? Pues este viernes yo tenía mi cita para darme el diagnóstico, ¿verdad? Lo que había salido. Y la doctora me dijo que no solamente no tengo cáncer. ¡Fuerte! Sino que todo lo que tenía, HPV 16, HPV 18, los riesgos, todo lo que me había... Nada, no tengo nada. Bueno, ahí está en pantalla. Ponte en pie y dale ese aplauso a Jesucristo. ¡Woo! Gracias, Señor. Gracias, Nilsa. Pueden sentarse. Te quedas acompañándonos un poquito ahí porque vamos a hacer, luego vas a tener una intervención más con nosotros. Esos son los negativos que queremos. Esos son los únicos negativos que queremos. El domingo, una hermana, cuando está saliendo en el saludo, que saben que nuestro pastor, hoy lo van a echar de menos, siempre está allí, le dice, pastor, ¿se acuerda el día que hicimos el intercambio con la sangre de las espaldas de Jesús, que dice que por su llaga Él llevó toda enfermedad? Ella le habían dado un diagnóstico de una reincidencia de cáncer y ella es una profesional de la salud, ella entiende todo lo que eso significaba. Pero ese día de ese intercambio se oró por ella, los líderes que oraron, ella creyó ese milagro y el domingo nos dijo, estoy libre de cáncer. Ya ella dará su testimonio. Dale ese aplauso al Señor. Amén. Dile al que está a tu lado, sí se puede. Amén. Fíjense que vemos un trayecto. Una niña de 12 años, una mujer de 12 años experimentando una condición de enfermedad. Ella había buscado todos los recursos habidos y por haber. Vemos una niña de 12 años, por su parte, en una cama. Cuando vienen a avisarle a Jesús, estaba languideciendo, muriéndose. Todavía no se había muerto. Pero cuando llegan, ya se había muerto. Jairo pudo pensar, el hecho de que Jesús se tuvo que detener en el camino para sanar a esa mujer de 12 años,
me le restó tiempo al milagro de mi hija. Era como pensaba Nilsa, si yo me hubiera atendido hace 8 años. No te estamos diciendo con esto que cuando tienes la oportunidad de hacer las cosas, las hagas. Pero si el tiempo pasó, para Dios el tiempo es eterno. Amén. Para Dios no es que ya no hay oportunidad. Dios siempre trae esa oportunidad. ¿Cuánto le dan ese aplauso al Señor? Amén. Y nuestro pastor nos decía que para que esta nueva generación de niñitos, de jóvenes que se está levantando, que ya está, tenga salvación, recuperen su propósito. Jesús los ve dormidos en su propósito, pero ese dormir podría significar de muerte si no se actúa. Y nuestro pastor decía, tienen que enlazarse las dos cosas. Porque ¿qué ustedes creen, Omarcito, que pasó en la mente de Jairo? Vamos a hablar un poquito de Jairo. Él era principal de la sinagoga, o sea, él era un sacerdote. Tenía ya sinagoga, templo. Lo más seguro, porque cada cierto tiempo nombraban un sumo sacerdote, que ya le estaban esos candidatos de nombramientos. O sea, era una persona con un estatus espiritual. Cuando vemos a Jesús, que es un rabino, un maestro, no tiene templo, no tiene donde reunir la gente, no tiene un nombramiento excepto del cielo divino. ¿Qué tuvo que pasar en Jairo para ir a buscar a Jesús, Omarcito? Bueno, yo creo que de las primeras cosas que él tuvo que haber entregado tiene que haber sido el orgullo, porque él era alguien de posición, o sea, él no era cualquier persona. Y muchas veces yo creo que el orgullo nos detiene a pensar, yo no necesito a nadie, yo no necesito que nadie venga a mi casa a sanar a mi hija, yo soy el que provee. Y yo creo que más en esos tiempos que el hombre era como esa figura de protección y de seguridad y en la posición que él se encontraba era como decir, yo no tengo la solución a este problema. Y había un pueblo mirándolo, había mucha gente opinando, había mucha gente pensando, ¿será correcta esa decisión que él está tomando? ¿Será que esa es la decisión que él debe tomar? Pero yo creo que fue la oportunidad que él tuvo, más que para ver el milagro de su hija, para conocer a Jesús, para abrirle las puertas de su casa. Yo pienso que en ocasiones suceden cosas en nuestra vida que pensamos, pero ¿por qué me pasa esto a mí? No le puede pasar a otra persona, tiene que ser a mí. O sea, y de repente uno le cuestiona a Dios esas cosas y uno piensa que no entiende, realmente uno no entiende por qué suceden las cosas, pero a veces son las oportunidades que Dios está usando para mostrarse, para entrar en nuestra casa, para llegar a nuestra intimidad, porque Jesús en ese momento llegó a lo más íntimo de esa familia. Esa familia se llevó la experiencia que yo creo que todos quisiéramos tener. Imagínate una visita de Jesús en tu casa, pero Él tuvo un corazón humilde, Él tuvo un corazón de decir, no importa cuánto me cueste, no importa cuánto tenga que correr, incluso en el camino lo quisieron detener. 2 veces él tuvo a lo mejor esa tentación o ese pensamiento de Dios mío, se me va a ir mi milagro, porque primero fue cuando se paró a sanar a la mujer del flujo y luego cuando también le dijeron que ya la hija había muerto. Exacto. O sea, no lo molesten más, le dijeron, no lo molesten. No lo molesten. Entonces él estaba en una posición, yo me imagino, de casi decir, bueno, pues vamos a entregar esto, mi hija murió. Pero ahí es donde Dios llega, ahí es donde llega el milagro, ahí es donde llega lo que nosotros no podemos ver. Yo le traía un ejemplo a los jóvenes, que lo voy a hacer rapidito, que era de este imán. Y es brutal saber que esta barrita que está ahí, que si posiblemente se cae y le mete por un chicho a la oreja a alguien, le va a sacar sangre. Se queda ahí pegada. Yo no la estoy aguantando, ya está solita ahí. Y es brutal porque lo que la sostiene es algo que nosotros no lo podemos ver. Es invisible. Es una fuerza magnética que
al ojo visual no se ve. Y yo les compartía que así mismo es la fe. Y la fe de Jairo, la fe de esta mujer fue así. Ellos no estaban viendo el milagro, pero ellos sabían que eso invisible, esa fe que nos sostiene en esos momentos, ellos la tenían. Claro. Y así es Dios. Solo necesitamos la fe que sostiene el milagro. Amén. Wow, sí. Oye, pero hagan la cosa esa. ¿Cómo es que entre Sabi y tú suelten los micrófonos y pónganse en pie ahí? Hagan. Bueno, o sea, que se pega. Que se queda pegadita. Pero yo realmente cuando pensaba en esto, como que decía, wow, yo me voy en unos viajes, yo no sé si yo soy el único, tal vez a Sabi también le pasa, pensando, mano, yo quisiera ver lo que hay en medio de esto, porque es que es brutal. ¿Cómo es posible que esto se pegue? Entonces, pero que el Señor me llevaba a pensar que así de creativo Él es también, que Él fue el que creó estas cosas, que Él fue el que hizo todo posible en el mundo, y que hay muchas cosas que a veces no las entendemos, que hay cosas que no las vemos, que a nuestro ojo parecieran imposibles, porque yo creo que no hay una explicación, a menos de que uno se ponga tipo científico, pues a lo mejor le sacas la punta a esto, pero en el Señor las cosas son así. Las cosas que parecen imposibles, las cosas que parecen no tener sentido, pues el Señor viene y ¡guap!, las hace. Wow. ¿Cuántos se quieren pegar así de Jesús? Pero no. ¿Cuántos se quieren pegar así de Jesús? Wow. Sabi, ¿y tú qué crees que pasó en Jairo? Porque él viene con Jesús, que Jesús le dijo, sí, voy a tu casa. Wow, yeah. Y de momento se detiene. Y es él preguntando, ¿quién me tocó? Pero espérate, hay una multitud. Y Jairo, ¿cómo se va a parar a preguntar quién lo tocó? Es que hay cientos de personas. ¿Qué tú crees que pasó en el corazón de Jairo en ese trayecto hasta su casa, en términos espirituales? Yo diría que fue como un proceso de formación, porque yo me pongo en los zapatos de él. Cuando uno está con una emergencia, me acuerdo, Alec tenía meses, estábamos en Argentina, mis suegros estaban visitando a unos hermanos, estábamos en una ciudad donde no estaba, o sea, no era común para nosotros, estábamos en el cuarto y estábamos solamente mi esposa y yo y Alec. Alec todavía estaba en el proceso de aprender a gatear, no sabía caminar ni nada. Y él estaba acostado, yo estaba al frente de él, o sea, como una distancia de aquí al piano más o menos. Y estábamos en el cuarto de la habitación y de la nada mi hijo le dio con levantarse así de frente. Se sentó, pero como era muy bebé, se fue de frente y cayó al piso de la cama, al piso. Y el piso no era alfombrado ni nada, o sea, era un Airbnb. No sé si era de madera dura o era loseta, no me acuerdo. Yo sé que yo lo vi todo pasar en mis ojos a una velocidad increíblemente lenta. O sea, yo no sé cuántos pensamientos volaron a mi cabeza mientras yo vi a mi hijo caerse. Yo automáticamente, mi hijo tocó piso, ¡pam! Un microsegundo después llego yo y lo cojo y lo levanto. Pero ya era tarde, ya mi hijo se había dado en la cabeza, ya se le estaba formando acá un chichón. Mi vista se nubló, o sea, yo me nublé totalmente. Yo empecé a ver cosas que no sé si estaban, hasta el día de hoy no sabemos si sucedieron o no. Yo empecé a ver sangre salirle por su nariz y yo dije, aquí se fastidió la cuestión. Yo se lo di en las manos a mi esposa y yo me tiré de rodillas a clamar. Pero en ese momento de desesperación, sin celular, sin comunicación, sin auto, en una ciudad donde no conocíamos dónde estaban ni siquiera los hospitales, yo empecé a clamarle a Dios, a clamar. Ese es el proceso que yo digo que es como un momento donde tú te desconectas y tú lo que te concentras es, yo necesito que Dios haga un milagro. Te pegas al imán. Pero mi mayor prueba fue después. Fue, ¿qué vamos a hacer?
¿Qué vamos a hacer? Estamos aquí en la casa. Entonces uno desesperadamente se le alteran todas tus emociones. Tú no sabes ni qué hablar, ni qué decir. Más te desesperas porque ves a tu esposa llorando, ves al nene gritando descontroladamente, de repente dejó de llorar. Y uno más se altera porque uno dice, no se puede dormir. Porque uno dice, no puede caer en shock, porque imagínate, o sea, uno tiene tanto y tanto que le sucede en la mente. Pero yo dije, yo voy a tomar el paso de fe. Yo le dije, Jenny, vamos a levantarnos, yo voy a buscar a mi suegro. Yo no sé dónde están. Pero yo abro la puerta y ahí mismo están mis suegros parados en la puerta así con la llave como para entrar. Dice, ¿qué sucedió? Yo, tenemos que ir a un hospital. Y mientras íbamos buscando un hospital desesperadamente, yo guiando, no conocía nada de Mendoza. Yo iba descontroladamente guiando. Pero la realidad es que yo tenía un enfoque. Un enfoque hospital, tengo que buscar un hospital. Y yo me sentía así como Jairo, como que estoy concentrado en buscar un hospital. Y mi suegro atrás diciéndome, Sabi, tómalo con calma, ya el Dios está haciendo un milagro, ya le está calmado. Pero yo tenía mis oídos totalmente sellados. Yo lo que tenía en mi mente, yo lo vi botando sangre. Jenny me miraba y me decía, él no está botando sangre, él no tiene sangre en ninguna parte. ¿Qué sangre tú hablas? Pero les digo, yo estaba tan y tan concentrado que yo me imagino que en ese momento, que ahí es donde yo quiero entrar en el tema, comparándome con Jairo, en ese momento de tan violentas decisiones que tú tienes que tomar, ves a Jesús sanando a otra persona. Que el suegro te diga, párate, que tenemos que orar por... Que él lo hacía, Me mandó a parar. Me dijo, no, mi suegra por detrás, no, Sabi, no podemos perder la vida de todos por estar guiando descontroladamente, me decía. Se empezó a soltar como un... Y yo no estaba escuchando a nadie, se los digo, a nadie. Llegamos a un hospital, y para colmo, Mendoza es frío, estábamos en tiempo frío. Y yo estaba sin jacket, sin nada. Yo solamente de repente vi que decía sala de emergencia. Yo me estacioné en el carro, yo salí corriendo. Las puertas estaban cerradas, era una clínica, estaba cerrada, no era el hospital. Y yo corriendo descontroladamente buscando ayuda. O sea, yo nunca me había visto en un estado así. Se lo digo honestamente. Imagínate, yo me imagino a Jairo viendo a Jesús sanando a una persona, me entra lo colérico. Y yo me imagino que yo empiezo a decir, Jesús, ¿qué estás haciendo? Yo estoy esperando un milagro por mi hijo y tú estás deteniendo a atender a otra persona. O sea que fue un proceso para Jairo y yo me identifico tanto porque que muchas veces Dios me manda a parar. Que muchas veces en el proceso de mi vida Dios me dice, no te toca. Wow. Vamos a darle un aplauso al Señor. ¿Cuántos se identificaron? Yo sé que aquí hay algunos que se veían manejando el carro. Si no quiero mencionar nombre. Ay, Señor Jesús. Esa es la idea que el Señor quiere que tú te lleves hoy. Con cuánta desesperación, con cuánta persistencia, con cuánta determinación tú estás orando por lo que estás esperando, por lo que necesitas que Dios haga. A esa mujer le habían pasado 14 largos años de su vida, quizás los mejores años de su vida, sin poder estar al lado de un esposo, sin poder estar al lado de una familia, sin poder estar en un hogar. Pero cuando Dios recompensa, cuando Dios trae lo nuevo, cuando Dios te dice hijo, cuando Dios te dice hija, te ubica. Amén. Yo quiero que Nilsa nos comparta una revelación que Dios le dio en estos días. Ustedes saben que nosotros hemos estado en tiempos de intercesión que Dios nos ha puesto como iglesia. También con Jesús en las casas. Y una serie de instrucciones que Dios nos ha estado dando, donde mañana a las 6 de la mañana, de 6 a 6:30, como tú puedas,
Gracias a Dios los hombres no se maquillan, pueden prender las cámaras, pero ayudan en las labores de las loncheras, a veces de hacer el café y de muchas cosas. Pero que te conectes de lunes a viernes en esa intercesión, esperando un milagro. Dile al que está a tu lado, yo estoy esperando un milagro. Ahora, Nilsa, cuéntanos, porque encontré tan atinada, ya teníamos el mensaje cuadrado para hoy, cuando Nilsa nos envía a través de sus líderes, que son Nadia y Víctor, están por aquí, y nos envía esta revelación. Cuéntanos. Sí, pues yo no suelo soñar mucho. Para acá. Yo no suelo soñar mucho y pues tuve un sueño el miércoles por la noche en el cual yo estaba sentada en una montaña con un hombre al que yo no le veo el rostro ni nada, y en la distancia veo un menor, no sé si es un niño o una niña, es un menor, que viene caminando con su padre en la mano derecha y con su madre en la mano izquierda. Y van caminando y se van acercando a lo que yo veo que es como una tormenta. Imagínense nubes, truenos, todo esto. Y el menor sigue caminando y yo empiezo a desesperarme, ¿verdad? Yo soy madre, maestra y todo eso, y empiezo a desesperarme. Y le digo a Alon, no debemos de intervenir. No me contesta. Y en ese momento la tormenta llega hasta donde está el menor. Y el padre se convierte en un escudo, el menor se lo posa al frente y la madre se convierte en una sombrilla. Entonces yo sigo desesperada porque yo veo que la tormenta está arropando al menor y en la parte de atrás no hay nada que lo cubra. Y yo decía, pero no tenemos que intervenir. Me dijo, espera, el pueblo de Cristo viene en camino. Y en ese momento yo empecé a ver personas con sus manos extendidas hacia el menor, ¿verdad? Y una capa como que cubría al menor en su totalidad y la tormenta no podía llegar a él. Dale un aplauso al Señor. ¡Wow! ¡Qué tremenda revelación! ¡Qué revelación tan atinada! ¿Cuántos padres hay aquí? Levante la mano y diga, yo soy, y los futuros padres, diga, yo soy un escudo para mis hijos. ¿Cuántas madres hay aquí? Levanten la mano y digamos, yo soy cobertura, yo soy esa sombrilla para mi legado. Amén. Nosotros con esto, ¿verdad? Queremos finalizar y poder ministrar sobre este tema que hemos hablado. Hoy el Señor nos está inquietando. ¿De qué manera yo estoy cubriendo a mi familia? ¿De qué manera yo estoy cubriéndome de las acechanzas del enemigo? ¿De qué manera yo estoy protegiendo mis hijos o mis estudiantes, los que son profesores, o mis discípulos, todos los que son líderes de células? Amén. Todos los que van por los hogares a ungir esas casas y dejar una palabra poderosa. Omarcito, ¿te pasó algo a ti, a Tani? Tengo por allá a ella. Que con una gente cerca de donde ustedes viven, porque ustedes, vamos a hablar, dónde tienen su célula y demás. Bueno, nosotros damos la célula en casa. Llevamos, 4 meses, 3 meses viviendo en esa casa. Que de hecho, al principio cuando nos tocó mudarnos, fue de esas decisiones que uno dice, Señor, ¿por qué tú nos estás mudando de casa? Como que no lo entendíamos. Y tú sabes que Dios es así, creativo. Hay cosas que uno no entiende. Pero allí estábamos. Entonces, nada, nosotros, Tani específicamente, tiene algo bien peculiar. Y es que a ella le encanta orar. Y a ella le encanta adorar a Dios en el televisor, poner las alabanzas en la televisión. Pues se escucha, donde vivimos las casas son bien pegaditas, o sea, los vecinos están bien cerca. Pues nosotros hayamos notado como que habían algunos vecinos que estaban como pendientes, como que nos saludaban. Nosotros pues nos reunimos todos los martes, se ve toda esa muchachera por allí y estaban, no sé, yo le decía a Tani, pues no sé, ¿será que ellos quieren conocernos, lo que sea? Pues nos fuimos acercando a algunos, pero
los vecinos de justo al lado, que ellos son cristianos, ellos van a su iglesia, son una gente muy buena, se le acercaron un día a Tani y le comentaron que a veces los hijos de ellos, que son adolescentes, se acercaban a la marquesina de la casa de ellos porque se escuchaban las alabanzas, se escuchaba cuando estábamos orando, y que estaban como interesados, como que les causó intriga, porque son cristianos también y se sintieron como que a lo mejor no estamos solos, hay más gente como nosotros, y bueno, ellos han sido una bendición, ellos se pasan dándonos postres, ellos se pasan dándonos cositas, son una gente bien buena, pero que a nosotros más que nada fue como esa impresión de decir, wow, Señor, cuando lo que uno hace en lo oculto, Dios lo pone en público. Y eso nosotros lo hacemos, esa es nuestra vida privada, ¿sabes? Eso nosotros no andamos grabándolo ni nada. Esos son nuestros momentos privados con Dios. Y de repente que pasen estas cosas es como que, wow, Señor, tú tienes propósito con todo, aún en las cosas que nosotros no vemos. Aun cuando nadie nos ve, también nos enseñaba eso a mí, a Tani. Aun cuando nadie nos ve, yo los estoy mirando. Yo estoy pendiente de sus necesidades. Yo sé lo que ustedes están presentándome. Amén. Wow, qué lindo. Dile al que está a tu lado, el Señor da testimonio de nuestra fe. Sabi, ¿qué está haciendo la red de jóvenes ahora mismo? ¿Cuál es el horario? ¿Qué están haciendo los viernes? Bueno, desde las 6 ya estamos acá. Tenemos, obviamente hacemos como un pequeño compartir antes y después, que esa es la idea, para crear esta necesidad de que hay un lugar para poder compartir, para poder hablar, jugar, qué sé yo, tener esa misma conexión con personas que tienen los mismos intereses, porque a veces en lo secular es otro ambiente, son otras cosas. Así que yo exhorto a todos los padres que todavía tienen jóvenes, ¿verdad? Hijos que todavía no han puesto sus hijos en la red de jóvenes para un viernes. Yo les digo, háganlo, tráiganlos. Aquí se habla de la palabra del Señor, aquí se les enseña a un nivel que ellos puedan comprender, que ellos puedan entender y puedan también asimilar, y decía que hay más jóvenes también como yo que estamos pasando situaciones en las universidades o en las escuelas y pues aquí hay alguien más con quien puedo rely on y compartir. ¿Se ora por ellos al final? Sí, aquí se está orando hasta por los hijos de uno, que ayer el viernes estábamos orando y estaban los de Nadia y uno le impone mano y le ora y o sea, desde pequeños hay que ir ya dejándoles saber que Dios los está usando, Dios los llena, Dios los bendice, Dios los sana. Muy bien. A veces hacen juegos de voleibol. Pasa que nos ha caído una temporada de lluvia, pero todos los viernes estaban teniendo voleibol al frente. Y la idea es que tengan un lugar sano donde estar. Bueno, un aplauso al Señor por nuestros invitados. Qué bendición esa palabra. Vamos a ponernos en pie. Voy a pedir que escuches bien las palabras de este llamado. Es breve, pero tienes que visualizar algo en tu mente. Por un lado, está una mujer que viene de 12 años. Esa mujer nos representa a nosotros, los que muchas veces llevamos tiempo en el Señor. Hemos tocado en alguna oportunidad ese manto, pero de repente pruebas, luchas, situaciones que no contábamos, nos dimos por completo a algo y no vimos los resultados y uno se frustra. Algo fue afectando, algo fue consumiendo, que aunque sigues creyendo, porque esa mujer decía, si tan solo tocare, pero en esos 12 años, ella no se había acercado a Jesús. Y digamos por lo menos en los últimos 3, que es que Jesús se levanta su ministerio, ella no se había acercado a Jesús. Y ella había empezado a tratar de hacer las cosas por sí misma, porque dice la Biblia que había gastado todo lo que tenía en médicos, en soluciones. Y a veces nos pasa, querido hermano que estás aquí, que amas a Jesús,
que un día pasaste al frente y le dijiste: Señor, yo te recibo como mi Salvador. Entra en mi corazón, sana mi corazón, perdona mis pecados. Pero nos pasa que esa fe tiene que renovarse constantemente, porque las luchas de la vida nos dejan atrás y se van poniendo techos. Nilsa conoce del Señor porque se me olvidó entrevistarla en eso, pero ella fue sana de la epilepsia, completamente sana, siendo adulta. Le habían dicho que nunca podría tener hijos por esa condición y por la condición de su matriz. Y Dios le dio un milagro, que es su nena. Amén. Pero lo que te quiero decir es que hay veces que empezamos a recurrir a otras cosas. Y no es que esté malo, es que el Señor quiere que tú recurras siempre a Él. Con esa desesperación que nos contaba Sabi, que se tiró casi descalzo, me dijo, con su bebé en sus brazos, corriendo, buscando. ¿Cómo vamos a buscar ayuda? Porque del otro lado está esa generación. Jairo tuvo que dejar de pensar: yo soy un líder, yo soy un principal de la sinagoga, yo soy un sacerdote. Ni ha sido nombrado, no. Como decía Omarcito, el enemigo nos pone pensamientos. No pases al frente. Mira, yo paso un llamado cuantas veces y miles de veces sea necesario. Unas veces paso por mí, unas veces paso por mis hijos, unas veces paso por mis nietos, por quien sea. Que Dios sepa por quién yo paso. Y si alguien dice: adiós, mira, la pastora pasó ese llamado. Amén, la pastora pasó ese llamado. Porque yo sé el que tiene poder. Porque yo me repito a mí misma: si tan solo tocare el borde de su manto. El domingo pasado pasé en un intercambio y dije: Señor, te presento a mi nuero, a mi yerno. Tiene una oportunidad y necesita que le contesten de esa oportunidad. Y llamé a mi hija y a él por la tarde, le dije: pase al frente, el pastor está predicando del intercambio. Allí, el domingo fue de lo financiero y ese trabajo va. Pasaron 3 días, a los 3 días, pero ya estaba hecho. De ahí, si tan solo tocare. Tú sabes lo que nosotros queremos que tú te lleves hoy en tu mentecita. Si tan solo tocare. Hay cosas que a veces nos impiden llegar. Puede ser a veces hasta la misma familia. Pueden ser a veces diagnósticos. Pueden ser a veces muchas cosas. No lo hacen con intención. No los vamos a culpar a ellos. Somos nosotros los que tenemos que sacar agallas y fuerzas y decir: yo quiero vivir el evangelio del gozo. No de la depresión. No de estados de ánimo. No, yo quiero vivir el evangelio del gozo. Porque hay tantas cosas tratando de robarnos la paz mental, la paz emocional, el gozo, la alegría de servirle al Señor. Miren, hermano, hay una generación languideciendo, muriendo. Cuando mis hijos empezaron en esas edades difíciles, que no porque sean hijos de pastores, son difíciles. Aquella que está por allá, que ahora es pastora de jóvenes, difíciles. Invitaba a los amigos, yo no sé cómo, en una Ford Explorer que nosotros teníamos. Córtame esto porque nos pueden meter la policía. Metíamos 20 en la guagua, ¿te acuerdas? Y los traíamos. Hay que parar aquí, hay que parar. Pero nosotros los hacíamos porque entendíamos que ellos estaban siendo un enlace, pero a la vez ellos mismos, eso los protegía. ¿Cuántos dicen amén? A veces yo sé que los padres boricuas somos bien entusiasmados, y cuando nuestros hijos están en básquet, en todas esas cosas, Dios mío, hasta los abuelos vamos, sacamos fotos, videos, eso es una cosa tremenda. Yo lo digo por mí, yo soy así, con mis nietos, en cualquier cosa que ellos están, ahí estamos. Seamos así para las cosas del Señor.
Si te tengo que llevar a la red, me voy y me tomo un café allí en Burger King y vuelvo, o me quedo en la iglesia con fresco, hago lo que tenga que hacer, pero yo te llevo a buscar a Dios. Porque llegará un día que ya no lo podemos hacer, pero si se los enseñamos, ellos también van a buscar a otros. ¿Cuántos dicen amén? Porque yo veo a mi sobrina que busca tanto, que ayer estaban por allá bien lejos, donde viven Nilsa y Abel, pero a ella hubo un momento en que la buscamos y ahora ella busca a otros, porque esto es así, amén. Si tú estás aquí, no importa cuántos años o tiempo tú lleves en el Señor y hoy tú quieres, hay algo, ya tú conoces ese borde de ese manto, por favor ve pasando al frente, ya tú conoces ese borde de ese manto, pero hoy lo vas a tocar por algo en particular que solo tú y Dios saben. Y tú le vas a decir, Señor, hoy yo te toco por esto. Porque tú vas a escuchar la voz de Dios, hijo, hija, tu fe te ha salvado. Amén. Y tú le vas a pedir al Espíritu Santo. No es para que eso siga de largo. No tienen que pasar 14, 12, 50 años en que lo puedas ver. Es hoy es el día de tu milagro. No sientas vergüenza de orar por ti, de orar por tu matrimonio, de orar por tu casa, de orar por tus finanzas, de orar por tu salud, de orar por un sobrino, de orar por un hijo. No sientas temor de orar cualquiera que sea tu necesidad. Y tú vas a estar ahí mientras tenemos una música que nos... Y tú le vas a decir, Espíritu Santo, hoy yo te voy a tocar. Hoy yo te quiero tocar. ¿Tú sabes cuál es la multitud? Los pensamientos que te dicen, ya tú has pasado muchas veces por eso, no pases. Ay, tú eres ya un líder, no pases. Ay, tanto tiempo que llevas en los caminos del Señor, eso no se va a resolver, eso tiene que ver con otras personas, no pases. Bloquea ahora, bloquea por el poder de la sangre de Jesús toda voz del enemigo en tus oídos, bloquéala. Y dile, yo no lo voy a oír. Porque hoy tú le vas a pedir ahí al Espíritu Santo. Vamos, dile, Espíritu Santo, hoy es ese día. Tú conoces ese borde de ese manto. Tú lo conoces. Tú lo has tocado antes. Tú has sentido el impacto. Hoy Jesús se detiene en la multitud por ti. Hoy se detiene porque Él sabe que con la confesión de ese milagro que tú vas a vivir en el área emocional, en el área espiritual, en el área financiera, en el área de la salud, con la confesión de ese milagro tú le vas a dar la gloria a Dios. Se acabó el ataque del enemigo más a la mente diciéndote que tus hijos se van a perder. Jairo fue a buscar a Jesús por su hija. Tú tienes que moverte a buscar por ese hijo. No te quedes como si todo está bien. Todo estará bien cuando estemos en el cielo. Todo está bien cuando estemos en la presencia de Dios. Tenemos que permitir que se desgarre nuestro corazón delante de Dios y clamar por lágrimas. Y decirle, Señor, no sé si estás salvo, no sé si estás salva. Señor, yo te necesito, yo mismo necesito renovar mi fe. ¿Cuánto tiempo llevo viviendo en una iglesia? Pero ya yo necesito renovar mi fe. Ya yo necesito. Porque tú sientas, ora, cree, clama, clama, clama.
Hoy vas a tocar el borde del manto de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Abre camino, abre camino, abre camino, abre camino, abre camino. Jairo conocía de la ley, conocía de los milagros, conocía de Dios. Pero en ese trayecto él aprendió a conocer una fe diferente, una fe que va por encima de la religiosidad. Esto no es religiosidad, esto es tener una relación con Dios.